Hola, muy buenas a todos, a nuestros oyentes. Sean bienvenidos a este capítulo número 38 del podcast conmigo de Crazy Matt y con el título del día de hoy: Los ecos del yo, el narcisismo y sus consecuencias. Y bueno, mi querido oyente, el día de hoy estamos acá solamente nosotros. Pero pues como siempre, tú sabes que independientemente, siempre vamos a hacer los podcasts de la más alta calidad como ustedes se lo merecen. Y pues también, como saben, cuando estoy haciendo los podcasts yo solo, pues vamos directamente al grano y hablamos directamente al grano. Pues no hay más, mi querido oyente. Así que pues vamos a hablar sobre el narcisismo. Pero para definir el narcisismo, pues vamos a citar la página de mayoclinic.org, la cual acá en la descripción general nos dice que el narcisismo es un trastorno de la personalidad caracterizado por una autoestima inflada, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con narcisismo suelen tener una imagen grandiosa de sí mismas. Creen que son especiales o superiores a los demás y esperan que los demás reconozcan su importancia sin cuestionamientos. Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importe los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica. Y bueno, mi querido oyente, ya con esto definido sobre lo que es el narcisismo, yo quiero dejarte claro algo. Y es que el narcisismo claramente viene de un mito griego o grecio, no me acuerdo bien. Bueno, viene de una historia de un personaje que se llama Narciso, que este personaje se enamoró de su reflejo que veía en el agua. Y tanto fue como ese enamoramiento que sentía por su propio rostro, que al intentar acercarse y apreciarlo más, se ahogó, se metió en el agua y se ahogó. Y bueno, mi querido oyente, pues esto, a ver, yo también quiero dejarte otra cosa en clara, y es que el narcisismo puede que tenga algunas características que sean comunes también con el egocentrismo. Aunque el narcisismo no sea igual que el egocentrismo, ambos tienen aspectos muy similares. Y bueno, aquí también de una vez te voy a pasar los síntomas de cómo identificar una persona. Bueno, y algo más. Una cosa aquí para diferenciar lo que es egocentrismo y narcisismo, y es que el egocentrismo es una conducta que un individuo adopta, ¿cierto? En cambio, el narcisismo es un trastorno de la personalidad. Y esto, pues, los trastornos ya son problemas mentales que se tienen que tratar con un terapeuta o profesional de la salud mental. Y bueno, ya luego más adelante vamos a definir bien las diferencias y las similitudes que tienen estos dos conceptos. Y bueno, vamos ahora sí a pasar con los síntomas. Pues los síntomas del trastorno de la personalidad narcisista y su gravedad pueden variar. Las personas que tienen este trastorno pueden, primero que nada, tener un aire de superioridad irracionable y necesitar constantemente la admiración excesiva de los demás. Segundo, sentir que merecen tener privilegios y recibir un trato especial. Esperar que se reconozca su superioridad incluso sin haber logrado nada. Hacer que sus logros y talentos parezcan más importantes de lo que son. Preocuparse por fantasías sobre el éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta. Creer que son mejores que los demás y que solo pueden pasar tiempo con esas personas tan especiales como ellas, o que únicamente ese tipo de personas podrán entenderlas. Criticar y menospreciar a las personas que no consideran importantes. Esperar favores especiales. Aprovecharse de los demás para lograr lo que quieren. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Envidiar a los demás y creer que son envidiadas por otras personas. Comportarse con arrogancia e insistir en que tienen lo mejor de todo.
para todo. O sea, esto, mi querido oyente, algo que faltó, creo que agregar acá. Ah, bueno, es que acá no ha terminado. De esta página mayoclinics.org nos dice que a la vez las personas con trastorno de la personalidad narcisista tienen dificultad para reaccionar a aquello que perciben como una crítica. Pueden comportarse del siguiente modo. Y ojo, que en anteriores capítulos, cuando hemos hablado de egocentrismo, hemos hablado de que las personas egocéntricas también actúan con este sentimiento de superioridad. También se creen más que los demás. Y que también pueden reaccionar de manera negativa ante las críticas. Algunas características son las siguientes. 1. Impacientarse o enojarse cuando no reciben un reconocimiento o un trato especial. Tener grandes dificultades para interactuar con otras personas y sentirse menospreciados con facilidad. Reaccionar con ira o con desdén y tratar con desprecio a otras personas para dar la impresión de que son superiores. Tener dificultad para manejar sus emociones y su comportamiento. Tener gran dificultad para enfrentar situaciones de estrés. Evitar situaciones en las que pueden fracasar y sentirse deprimidas y temperamentales porque no alcanzan la perfección. Y acá también sufren de sentimientos ocultos. Suelen tener sentimientos ocultos de inseguridad, vergüenza, humillación y miedo de que se descubran que son un fracaso. Es decir, mi querido oyente, como ya habrás escuchado, las personas narcisistas y egocentristas comparten este sentimiento, ¿no? Cuando se les lanza una crítica, sea constructiva o destructiva, sea cualquier tipo de crítica, ellos van a reaccionar de la peor manera posible. Se van a impacientar, se van a enojar, dentro de ellos se van a sentir mal. Pero como ellos solamente buscan admiración de los demás, pues van a demostrar de que eso no les ha dolido. Y van a seguir remarcando en cualquier cosa que son superiores a ti. Solo para poder generar esa admiración que tanto desean. Y bueno, pues como esto ya es un trastorno, pues lo tiene que tratar un profesional de la salud mental, ¿no? Y claramente, pues las consecuencias que trae, pues en este caso que estamos hablando del narcisismo, las consecuencias que trae son problemas en las relaciones, problemas en los lugares en los que frecuenta, sea la casa, el colegio, el trabajo. Sufren de depresión, ansiedad, pueden llegar a sufrir de otros trastornos de la personalidad, problemas en su salud física, también pueden tener problemas en su salud física porque aunque aparenten estar bien, ellos realmente no están bien. Por lo tanto van a tener problemas en su salud física. Pueden tener también un abuso en sustancias adictivas o un abuso a sustancias psicoactivas o alcohol y pensamientos o conductas suicidas. Estas personas, nuevamente y repito, a pesar de que aparentemente se vean bien y se crean lo mejor de todo y para todo, ellos en realidad no están bien. Ellos solamente buscan sentirse aprobados por los demás. Pero cuando realmente, digamos, no son aprobados, cuando realmente no obtienen lo que quieren, pues se sienten mal. Pero a pesar de eso, a pesar de que no obtengan lo que quieren, ellos van a seguir con ese sentimiento de superioridad y van a decir, sí, mira, yo soy mejor que tú en esto y en esto otro y voy a seguir siendo mejor que tú siempre y para siempre. A pesar de que no tenga la admiración de los demás, yo me la voy a ganar en cualquier momento y eso me va a hacer sentir mejor. Eso es técnicamente como el pensamiento de un narcisista, ¿no? Pues, a ver. Pues, como no estoy con nadie, pues aquí les voy a preguntar a ustedes, mis queridos oyentes. Puedo apostar que al menos conocen a una persona que puedan considerar narcisista. Y ojo, tengan en cuenta
tengan en cuenta estas características que les he nombrado, de que se sienten superiores, se sienten los privilegiados, se sienten con el derecho de criticar y menospreciar a los demás, de que se aprovechan también de los demás, para obtener lo que quieren. Tengan en cuenta estas características, porque apuesto a que apenas las escuches vas a recordar a alguien y diga, uy, este man puede ser narcisista, Pero ojo, que tratar con un narcisista es complejo. Tratar con un narcisista no es fácil. No es fácil, es difícil. Porque el narcisista nunca va a reconocer con alguien más que tiene problemas, que está teniendo un problema mental, un trastorno de la personalidad que está afectando tanto su entorno, sus interacciones sociales con los demás, como su interacción consigo mismo. Él no lo va a reconocer. Por lo tanto, si identificas que tienes a algún conocido que sea narcisista, pues va a ser difícil tratar con él y tratar de ayudarle, porque ellos en realidad no reconocen que son narcisistas. Hay algunas ocasiones en las que son conscientes de que son narcisistas, pero a pesar de que son conscientes de que tienen ese trastorno, no hacen nada al respecto y prefieren quedarse así, porque sería, en pocas palabras, su zona de confort. Y como se sienten seguros siendo narcisistas y recibiendo la admiración de los demás, pues ellos prefieren ignorar que es un problema y seguir con esa conducta. Y bueno, ya con eso establecido, mi querido oyente, ya te he dicho qué es el narcisismo, como las características generales de un narcisista y las complicaciones o consecuencias que pueden tener, ¿no? Pues claramente un narcisista no tiene buenas relaciones sociales, mucho menos una relación sana consigo mismo. Y creo que se me escapa una, déjenme revisar rápidamente. Bueno, y pueden sufrir de otros trastornos de la personalidad y tener conductas suicidas o algún tipo de adicción. Claro, no porque tan solo por, digamos, no tener la admiración que tienen, esa frustración de no tener lo que desean, los pueden llevar a estas adicciones o a estos pensamientos suicidas. Pero eso ya es un caso muy extremo, ¿no? Esas complicaciones. Ahora te voy a nombrar los tipos de narcisistas que existen, los cuales son tres. Según la página lavanguardia.com, que es una página que hemos usado frecuentemente en anteriores capítulos, nos dice que existen 3 tipos de narcisismos. El primero es el narcisismo grandioso. Este tipo es el más conocido y visible. Son las personas con narcisismo grandioso suelen ser extrovertidas, arrogantes, dominantes y tienen una fuente de necesidad de perdón, mi lectura no está bien. Y tienen una fuerte necesidad de admiración. Buscan el poder y la atención. Se sienten superiores a los demás y no toleran las críticas. El siguiente tipo de narcisismo es el vulnerable o el encubierto. Se caracteriza por ser muy diferente al narcisismo grandioso. El narcisismo vulnerable está relacionado con una sensación de inseguridad y baja autoestima. Aunque esas personas también tienen un sentido inflado de sí mismas, lo ocultan y son hipersensibles a las críticas. Se suelen caracterizar por buscar la atención de los demás con un rol de víctima. No hablan mucho, pero cuando lo hacen suelen ser críticos o irrespetuosos con las otras personas. Es decir, que cuando te ganas la confianza de este narcisista, te trata mal. Es así de sencillo. Y por último está el narcisismo maligno. Este tipo combina el narcisismo con rasgos antisociales, maquiavelismo y en algunos casos psicopatía. O sea, imagínate este narcisista
combina rasgos súper peligrosos, antisociales, maquiavelistas y psicopáticos. Los narcisistas malignos son manipuladores, explotadores y carecen de empatía. Aunque en realidad, mi querido oyente, todos los narcisistas, independientemente del tipo que sea, carecen de empatía. A menudo, los narcisistas malignos buscan destruir o controlar a los demás para satisfacer su propio deseo de poder. Una disculpa ahí, mi querido oyente. La realidad con este narcisismo maligno es que es muchísimo más peligroso. O sea, es el extremo del extremo. Este narcisista maligno, pues como escuchamos, combina aspectos antisociales, maquiavelistas y psicopáticos. Una disculpa ahí con la huella del exterior si de pronto se escuchó. El caso es que todos los narcisistas carecen de empatía y usualmente usan a los demás para poder obtener lo que quieren. El caso es que este narcisista usualmente no busca la admiración de los otros, busca es destruir a los otros. Es lo que le causa placer, es lo que desea. O desea destruir a los otros o usar a los otros para poder alcanzar lo que quiere. Podemos incluso relacionar el narcisismo maligno con Griffith de Berserk. Claramente el hombre Griffith, este hombre es un hombre manipulador. Y lo hemos notado y lo hemos hablado en capítulos anteriores. Y ha usado a toda una banda y ha sacrificado a toda una banda para obtener lo que desea. Y asimismo ha buscado destruir la integridad de Guts, el protagonista de Berserk. Pues con el evento del eclipse, que ya sabemos qué sucedió en el eclipse de Berserk, buscó destruirlo mentalmente para dejarle en claro de que él es superior a él. O sea, de que Griffith es superior a Guts, ¿no? De pronto ahí sí se me habrá enredado un poco. Pero podemos relacionar el narcisismo maligno con Griffith. Lo cual, pues ya me dirán ustedes en los comentarios, en el grupo de WhatsApp o incluso en Instagram, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Porque claro, es la relación que puedo hacer, pero ustedes también pueden relacionarlo con algún otro personaje. Así, vamos... Sí, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de narcisismo maligno que sería el más dañino y tóxico, tanto para la sociedad como para el propio narcisista. Y ahora bien, mi querido oyente, yo apuesto a que tú te estás preguntando, pero y bien, Matt, o sea, me estás diciendo esto del narcisista, pero hasta ahora la única diferencia que he notado entre el egocentrista y el narcisista es que uno es un trastorno mental y el otro, ¿qué es? ¿Una conducta? Bueno, aquí te lo voy a responder, mi querido oyente. Aquí te lo voy a responder. Y es que para empezar, el egocentrismo es temporal. Es temporal. ¿Por qué? Porque se puede disminuir acorde uno va avanzando, uno va creciendo, va adquiriendo madurez emocional y experiencia en la vida. Una disculpa, mi querido oyente. Vamos a nombrar ahora las diferencias entre el egocentrismo y el narcisismo. Y es que primerísimo que nada, hay que dejar en claro que ambos tienen relación y diferencias. Digamos que una de sus relaciones es que ambos, tanto el narcisista como el egocentrista, se creen superiores a los demás. El caso es que el egocentrista suele enfocarse un poco en... A ver, es que el egocentrista tiene como una temporada. Tiene una temporada y es que... Por eso es algo que se puede cambiar acorde uno va creciendo. Porque el egocentrismo se evidencia mayormente en la infancia o en la adolescencia, en la preadolescencia o adolescencia. El caso es que esto es temporal, mi querido oyente.
El egocentrismo se puede expresar, se puede manifestar en la infancia, pero acorde va creciendo, primero que nada, se va creando una autoestima saludable, lo cual el egocentrismo deja de manifestarse. Porque el egocentrismo y el narcisismo son esto, ambos buscan sentirse superiores a los demás y no aceptan las críticas, no toleran las críticas. El caso es que el egocentrismo es temporal y acorde vas creciendo, vas cambiando esa conducta, porque al final y al cabo el egocentrismo es solamente una conducta, un comportamiento que uno adquiere simplemente para sentirse superior, tener admiración de los demás y obtener a veces también lo que quiere. Porque un egocentrista, en algunos casos, puede utilizar a los otros para obtener lo que desea. Pero aquí hay otra diferencia, mi querido oyente, y es que el egocentrista no siempre carece de empatía. Por eso te dije que en algunos casos ellos pueden utilizar a otras personas para alcanzar lo que quieren. Pero no siempre carecen de empatía. Estas personas, los egocentristas, se puede decir que sí tienen sentimientos. Sí desarrollan sentimientos por los demás. Por eso, a veces les duele mucho que una persona que aprecian les lance una crítica, les deje claro que tienen un defecto, una dificultad. Por eso les puede afectar tanto emocionalmente que una persona que quieran o admiren les deje claro los defectos que ellos internamente reconocen, pero que no aceptan y que no buscan cambiar. Pero el egocentrista puede desarrollar empatía. En cambio, el narcisista no tiene ningún tipo de empatía por el otro, carece de empatía completamente. El narcisista no le importa nada. El narcisista no le importa lo que sienta el otro. Y eso es una problemática gigantesca, enorme. O sea, el narcisista va al extremo. La necesidad de validación. Esto, aunque... A ver, ¿cómo te lo digo? Aunque es algo que se relacionen también... O sea, creo que me estoy enredando, pero ya. El egocentrista y el narcisista buscan la validación externa, la validación de los demás. Solo que el egocentrista no prioriza, a veces no prioriza esta validación. Solamente prioriza sus propias necesidades. O sea, él no siempre buscará, el egocentrista no siempre buscará la admiración o la validación de los demás. Simplemente va a priorizar sus deseos o necesidades propias por encima de los otros. Es decir, que a pesar de lo que haga, él solamente buscará satisfacer sus deseos. No importa si la gente lo acepta, lo valide, no importa. El egocentrista va a priorizar sus deseos. Y simplemente va a seguir con ese sentimiento de superioridad, sin necesidad de que los otros lo acepten. Él simplemente va a seguir actuando superior a los otros. En cambio, el narcisista, sin importar lo más mínimo que haga, tiene que sentirse validado. Tiene que hacer las cosas a la perfección. El narcisista, ¿cómo decirlo? En el ejercicio, no importa lo que haga el narcisista. El narcisista, en todo lo que haga, tiene que encontrar una forma, primero que nada, de menospreciar a alguien y de sentirse validado por los demás. Y dejar en claro de que es superior a todos ellos. A pesar de que a pesar de que menosprecia a uno, que los otros lo admiren, él va a seguir también con ese sentimiento de superioridad. Va a decir, mira, he hecho esto y lo he hecho mejor que tú, y así va a ser siempre, porque yo siempre y para siempre seré mejor que tú. Y aquí hay una cosa, y es que el egocentrista, cuando encuentra a alguien que lo supera en algo, se siente mal. Pero el narcisista
lo ve como una competencia. Imagínate eso, se lo toma como una competencia, y hasta que no encuentre algo, así sea lo más mínimo, en que supere a esa otra persona, hasta que encuentre esa cosa en que lo supere, o sea, no se va a detener. No se va a detener. Va a buscar alguna cosa en la que falle el otro para que pueda menospreciarlo, y va a buscar siempre una forma en la que él lo pueda superar para que él se pueda seguir sintiendo superior a él. Y así va a seguir siempre. Es un círculo vicioso de ese sentimiento de superioridad y de sentirse validado por los otros. O sea, es tremendo. Es súper fuerte, mi querido oyente. Es demasiado fuerte. Y a ver, el grado de intensidad. O sea, aquí hay una frase. Aquí. El grado de intensidad y la interacción. Claramente el egocentrista, como te lo he dicho, es temporal. Es algo más leve. Y es algo que se puede tratar con uno mismo. Tú, en el podcast anterior sobre el egocentrismo y la autoestima, habrás reconocido si tienes algunas características egocentristas o si tienes algún conocido que puede ser egocentrista. Pero esa persona que sufre de egocentrismo puede ayudarse a sí misma y puede también recibir ayuda de los demás. En cambio, el narcisista, si tú conoces una persona narcisista, déjame decirte que ir a decirle que es narcisista y que a pesar de que haya soluciones y que le puedas ayudar en que deje de ser narcisista, él lo va a negar absolutamente todo. Bueno, no lo va a negar absolutamente todo, él te va a decir, sí, yo soy narcisista, pero no necesito la ayuda de nadie y así tal cual me voy a quedar. Y el que no, pues que llore. El que no le guste, pues que llore. De malas. Es así de fuerte, mi querido oyente. Y es demasiado repulsivo. Él no va a aceptar la ayuda de nadie. Él tampoco va a reconocer que es narcisista y que tiene un problema, que tiene un trastorno, que necesita ser tratado por un profesional de la salud mental, por un terapeuta, por un psicólogo. Él no lo va a reconocer. Él va a decir, sí, yo soy narcisista, pero yo no necesito ayuda de nadie. Y así se va a quedar. Por eso es mucho más difícil. O sea, por eso el grado de intensidad. El egocentrismo es temporal. Y si el egocentrista tiene un nivel de afecto por ti, él va a decir, bueno, sufro de egocentrismo, voy a hacer algo al respecto. Claro, por eso el grado de intensidad. El egocentrismo es temporal y el egocentrista puede trabajar con él mismo. Y si el egocentrista tiene a alguien que o sea, tiene mucho afecto, sí, ¿cómo decirlo? Sí, digamos que el mejor amigo, tu mejor amigo es egocentrista. Si tú le dices a tu mejor amigo que es egocentrista, él tal vez lo reconozca y empiece a trabajar con ello. Empieza a trabajar con él mismo y reciba ayuda de los demás. En cambio, si tú conoces a alguien que es narcisista, no le puedes decir que es narcisista y que vaya a esto y que haga esto otro, no, porque no lo va a aceptar. Él va a decir, sí, yo soy narcisista, pero no voy a hacer absolutamente nada y al que no le guste que llore. Y así se va a quedar. Por eso el grado de intensidad, y es algo que puede ser crónico, es algo que se desarrolla y que puede ser crónico, mi querido oyente, porque es un trastorno, es un problema mental. Y pues un problema mental tiene que ser tratado como tal. Inclusive en algunos casos de este trastorno de personalidad narcisista, se recetan medicamentos para poder, digamos, disminuir ese sentimiento de superioridad y que la persona narcisista se afloje más con el terapeuta y empiece a trabajar tanto en su autoestima como pues en el trastorno en sí. Porque ambos también se relacionan en esto. Ambos sufren de una baja autoestima. El egocentrismo sufre de baja autoestima y él lo sabe y se pone esa máscara de egocentrismo para poder sentirse bien.
En cambio, el narcisista, a pesar de que sepa también de que sufre baja autoestima, a él no le importa. A él no le importa y se vuelve narcisista y le empieza a valer verga la emoción de los otros y empieza a aprovecharse de los demás y empieza a menospreciar a los demás, a sentirse superior, a recibir la validación de los otros y así se va a quedar. Es un vicio, el narcisismo es un vicio, mi querido oyente, es un vicio del cual es difícil salir porque realmente existen tips para dejar de ser narcisista, pero bueno, ahorita llegaremos a ese punto y te diré por qué es complicado darte los tips. Y bueno, la interacción, aquí hay una frase que me gusta mucho y es que una persona egocentrista no necesariamente es narcisista, pero todos los narcisistas son egocéntricos. O sea, es que mira esa frase. Discúlpame otra vez, mi querido oyente. El narcisismo siempre incluye egocentrismo. Va acompañado de otros rasgos como la necesidad de admiración, sentido exagerado de superioridad y falta de empatía, pero el narcisista siempre va a ser egocéntrico. Es como un nivel más allá. Mira, es que aquí te va a dar una escala, ¿no? Primero sufres de baja autoestima, luego sufres de egocentrismo y luego, después de mucho tiempo de ser un egocentrista y de interiorizarte tanto eso, te vuelves un narcisista. Imagínate eso. Llevas al límite el egocentrismo tanto que te vuelves un narcisista y empiezas a tener las características que te he nombrado antes. Pero ahora bien, ¿qué es lo que forma un narcisista? Tú me estás preguntando, bueno, más muy chévere y todo, pero ¿qué carajos? ¿Cómo carajos se forma o se crea un narcisista? Y hay dos factores, mi querido oyente, hay dos factores. No, de hecho tres, hay tres factores. El primero, el psicológico, que es el que te acabo de nombrar, es la escala. Baja autoestima, egocentrismo, narcisismo. Es el uso excesivo del egocentrismo. Es el primero, ¿no? Cómo se forma o se crea un narcisista por tener baja autoestima y por usar en exceso el egocentrismo a su favor, entre comillas, a su favor. Otro son factores genéticos y biológicos. Algunos estudios sugieren que los rasgos narcisistas pueden tener componentes genéticos que luego pueden ser heredados. Es decir, que en algunos casos tú puedes ser narcisista por herencia de tus padres. Y el último, y yo digo que más importante, son los factores ambientales. Tú puedes ser narcisista por un exceso de elogios o sobreprotección en la infancia. ¿Y esto por qué te llevaría a ser narcisista? Porque el exceso de elogios o sobreprotección en la infancia te van a generar a ti, como individuo, como sujeto, un sentimiento de que te mereces lo mejor siempre. Tú desarrollas un sentimiento de que eres mejor que los demás. O sea, mejor que los demás solamente porque sí. No porque hagas algo mejor que los otros, sino porque así te educó papá y mami, ¿no? Un exceso de elogios puede desarrollarte un sentimiento de superioridad porque sí, y puede hacerte sentir de que mereces premios, regalos, elogios de manera positiva siempre y para siempre y porque sí, porque tú te los mereces y así, ¿no? Como voy a tener un ejemplo, como estos hombres o mujeres de alto valor que sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada por su vida, se creen con el derecho de exigir una pareja que les haga todo por ellos. Ese es un ejemplo de narcisismo también. Estas personas que no hacen ni mierda por su vida se creen el derecho de exigir una pareja que haga todo por ellos. Eso es un ejemplo de estos narcisistas creados por sus padres en un ambiente de exceso de elogios excesivos. Pero también está su contraparte. Padres narcisistas. Y es que, mi querido oyente, aunque puedan haber componentes narcisistas que se puedan heredar genéticamente,
También pueden haber factores ambientales como ser criado por padres narcisistas, lo que te lleve a ser un narcisista. Y es que, a ver, si no eres educado con un exceso de elogios y creces sintiéndote merecedor de todo y de todo, creces siendo un narcisista porque tus padres te dieron ese ejemplo. Si creciste en un ambiente con padres narcisistas, usualmente en hombres, porque a ver, aquí según la vanguardia nos dice que los hombres solemos sufrir más de narcisismo que las mujeres. Por eso, tus padres, especificándome a tu padre, hombre, padre de familia, si fuiste criado por un padre narcisista, lo más probable es que sigas su ejemplo. Y es que por la forma en la que fuiste tratado por tu padre, tú, en una forma de mecanismo de defensa, vas a desarrollar esa misma conducta. Y así es como se crea a un narcisista, con estos tres factores: psicológico, biológico, biológico y ambiental. O sea, es que imagínate. Y ahora bien, mi querido oyente, ahora bien, ya te he definido qué es el narcisismo. ¿Cómo se caracteriza un narcisista? Las consecuencias que trae ser narcisista. Los tipos de narcisismo que hay. ¿Cómo se crea? Discúlpame, mi querido oyente, estoy fatal. Estoy fatal. También te he nombrado cómo se crea el narcisista, que es las características, las consecuencias, los tipos y cómo se crea el narcisismo. E inclusive te dejé claro las diferencias y las relaciones que hay entre el egocentrismo y el narcisismo. Y a pesar de todo eso, mi querido oyente, a pesar de lo fuerte que es este trastorno, existen tips para poder dejar de ser un narcisista. Aunque es difícil, es difícil, pero no imposible. No es difícil, pero no imposible. Y pues no sé si haya un narcisista escuchando este capítulo, pero si lo eres, por favor, bájate de esa nube. Para los narcisistas que pueden estar escuchando esto, por favor, bájate de esa nube y reconoce el problema, que de hecho es el primer paso de estos tips para dejar de ser un narcisista. Y es primero que nada reconocer el problema. Segundo que nada, buscar ayuda profesional. Es que es así de rápido, es así de fuerte este trastorno. Lo primero que tienes que hacer es aceptar de que sufres de narcisismo y aceptar de que necesitas ayuda, y así buscar ayuda profesional. Y dentro de la terapia, de la psicoterapia, vas a aprender a desarrollar empatía, vas a desarrollar la humildad, vas a practicar la autorreflexión para así generar tu autoestima, para seguir creando tu autoestima. Establecer relaciones significativas, es decir, cambiar esas relaciones de que solamente usarte para beneficio propio, no. Dejar esas relaciones momentáneas y tóxicas y empezar a establecer relaciones significativas que claramente con la habilidad que vayas a desarrollar dentro de la psicoterapia, que es la empatía, puedes desarrollar emoción dentro de esa relación significativa, generar emociones con el otro, con el que vayas a crear esa relación, pues generar emociones entre los dos. Y ya, eso sería todo. Es que es tremendo, a ver, yo he quedado loco con este tema, porque el narcisismo es un trastorno mental denominado por el DSM-5, que es el libro, bueno, es el DSM-5, la versión número 5 de este libro.
Es el libro sobre los diagnósticos patológicos que existen dentro de la psicología. Y dentro de esos está el trastorno de personalidad. Y dentro de ese trastorno de personalidad hay otros tipos de trastorno de personalidad. O sea, existen muchísimos trastornos. O sea, existen... La verdad se me olvidan las cifras. Existen muchísimos trastornos. Pero dentro de cada trastorno hay como el trastorno principal, que en este caso sería el trastorno de la personalidad. Y ahí varían en muchos otros. Varían en muchos otros tipos de trastornos de personalidad. O sea, trastorno de personalidad múltiple, trastorno de personalidad narcisista, trastorno de personalidad obsesiva algo. Bueno, y así sucesivamente se van desarrollando, se van desglosando. El caso, mi querido oyente, así como lo hablamos en el capítulo de los traumas psicológicos, el trastorno o problema mental es un problema que tiene que ser tratado con un profesional. Es difícil remediarlo uno solo. Uno solo, uno con yo. Aunque en anteriores capítulos, como el de la depresión, te he dado tips para salir de la depresión, ahí yo te he dejado claro, y estoy seguro de que te he dejado claro, y si no te lo dejo claro aquí ahora, de que los tips que te doy en ese capítulo solo pueden ser aplicados si tu depresión es leve. Porque existen grados de depresión. Y si tu depresión es leve, lo puedes tratar tú solo. Pero si ya ha avanzado y ya ha escalado de leve a moderado o a excesivo, ya es tiempo de que busques ayuda de un profesional de la salud mental. Un psicólogo, terapeuta, lo que sea. Y es que eso, mi querido oyente, por eso los tips son tan cortos. Y es que el trastorno no lo puedes tratar tú solo. Y el trastorno narcisista es algo... O sea, el trastorno narcisista para mi concepto, es algo que tal vez puede estar leve, que aún está como en ese proceso de egocentrismo. Pero, a ver, ya pues, a partir de moderado y excesivo ya tienes que buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Y es que en este capítulo me he centrado exclusivamente en el trastorno de personalidad narcisista a nivel moderado y excesivo. Por eso te he dejado claro que solamente lo puedes trabajar con un terapeuta. Porque si vamos a hablar del leve, del trastorno de personalidad narcisista leve, pues ya te he hablado de él, que sería el capítulo del egocentrismo y la autoestima. Y ahí, siendo egocentrista, como es algo más leve y temporal, es algo que tú, si puedes, estás a tiempo de reconocer y de trabajar. Y lo puedes hacer tú solo, y claramente pidiendo ayuda a los demás. Puedes pedirle ayuda a tu círculo social, o también asistir a terapias psicológicas, pedir ayuda a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a quien sea, y ayudarte también a ti mismo para poder salir de ese ciclo del egocentrismo. Por eso no te he hablado del narcisismo leve. Me he centrado solamente en los niveles extremos. Y pues técnicamente, mi querido oyente, así es como se forma un narcisista. Y es que al inicio yo había notado que se relacionaba un poco con el egocentrismo, y por eso he buscado la diferencia que tiene el narcisismo y el egocentrismo. Y es que claramente el narcisista tiene una perspectiva inflada, una autoestima, entre comillas, inflada de sí mismo. Y así se queda. O sea, es tanto como su pajazo mental, por decirlo así, que él considera que tiene una autoestima alta y que por eso se siente merecedor y superior a los demás. Y claramente hemos notado que existen como otros tipos de narcisistas, a pesar de los que ya te he nombrado anteriormente. ¿Qué serían esos narcisistas? Que se creen superiores porque sí, y con el derecho de exigir todo de alguien más. Como también los narcisistas que se creen superiores a los demás porque claramente demuestran que pueden llegar a ser superiores a alguien más. O sea, en alguna competencia, en cualquier cosa, en cualquier actividad o ejercicio,
El narcisista buscará cualquier cosa para demostrar de que es superior a alguien más. Y así sentirse con el derecho de menospreciar al otro, sentirse superior y claramente con terceros sentir su admiración. Y claramente el último, el maligno, Dios mío, el tóxico que solamente busca conseguir alcanzar, satisfacer sus deseos a coste de utilizar a otros sin importar lo que sientan. Y por eso es tan repulsivo Griffith. Te voy a ser muy sincero, mi querido oyente, la mentalidad de Griffith, la ambición de Griffith es algo admirable. Es un hombre ambicioso. Y ser ambicioso, ser un poco ambicioso, no está mal. Por eso, mi querido oyente, todo en exceso es malo. Hay que buscar un equilibrio en todo. Digamos que la ambición de Griffith es un ejemplo a seguir, digámoslo de esa manera. Pero lo ha llevado a tal límite que se vuelve repulsivo, es un narcisista maligno. Y ya lo hemos notado y ya sabemos por qué. Y pues bueno, mi querido oyente, pues reflexión final sobre el narcisismo. La verdad me ha gustado hacer este capítulo. Me ha gustado conocer la diferencia entre el narcisismo y egocentrismo. Y poquito más. Te voy a compartir el título de la próxima semana. Y ya para esta semana haría la historia para que me estés recomendando temas para que hable en próximos capítulos. Y pues no sé más, mi querido oyente. Así que sin más rodeos y sin más azares, te digo, te comento, te comparto que el título de la próxima semana es el sincericidio. La valentía de ser honestamente humano. Y por ahí está, mi querido oyente. Vamos a hablar sobre el sincericidio, que honestamente yo pensaba que se llamaba sincericismo, pero se llama sincericidio. Así que vamos a hablar sobre la honestidad y la sinceridad la próxima semana. Así que, mi querido oyente, vamos con el spam. No olvides que si te gustó el capítulo, darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos, familiares y pareja, por si tienes pareja. Y pues si quieres que hable de algún tema, me lo puedes dejar en los comentarios, me lo puedes dejar en Instagram o también lo puedes dejar en el grupo de WhatsApp. Que de hecho, esta semana voy a estar escribiéndole, va a estar haciendo una encuesta para que me digan de qué tema hablo en un próximo capítulo. Como también en Instagram voy a hacer una historia para que me digas de qué tema quieres que hable en un próximo capítulo. Y pues sin más, mi querido oyente, te recuerdo que la vida es bella no porque siempre sea color de rosa, sino por las cosas buenas y malas que suceden dentro de ella. Y porque cada día es una oportunidad nueva para aprender de las cosas malas y para disfrutar de los momentos buenos. Y pues sin más, mi querido oyente, nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Bye bye.